Queridos hermanos y hermanas en Cristo, seguramente ya todos hemos recibido la noticia que hace poco tiempo estremeció nuestros corazones. Nuestro amado Santo Padre ha partido de este mundo. La Iglesia entra ahora en un momento de profunda quietud y recogimiento. El Papa ha regresado a la casa del Padre y nos ha dejado un legado invaluable de fe, entrega y esperanza. He aprendido en mi caminar con Dios que hay preguntas que brotan del corazón con auténtica sed de comprensión, y una de ellas es: ¿por qué necesitamos un Papa? ¿Qué sucede cuando un Papa muere o renuncia? ¿Por qué es tan significativo que los cardenales se reúnan para elegir al sucesor? A lo largo de la historia de la Iglesia, hubo un momento, hace aproximadamente 1000 años, en el que se estableció una norma, que solo los cardenales podrían elegir al nuevo Papa. Esa decisión ha perdurado hasta hoy. Sin embargo, en tiempos más antiguos, incluso hombres que no eran clérigos fueron elegidos. Recuerdo 2 casos en los que quienes llegaron al papado ni siquiera eran diáconos. Fueron elegidos y solo después fueron ordenados diáconos, luego sacerdotes, obispos y finalmente Papa. Hoy deseo abrir mi corazón para hablar de un tema que toca la médula del alma eclesial: la elección del Papa, el cónclave, ese instante en que el Espíritu Santo desciende con delicadeza y poder para guiar la decisión de los cardenales cuando la sede queda vacante. Y así, con este clima de gratitud, quiero adentrarme en el propósito que nos convoca: comprender por qué el papado tiene un valor tan inmenso, por qué nos debe importar la figura del Papa. Viene a mi mente una metáfora compartida por el doctor Plinio Correa de Oliveira, nuestro fundador, junto con el señor Jean-Claude Díaz. Él hablaba de un ciudadano en Londres, un inglés que camina por la ciudad. Como todos sabemos, los ingleses tienen un respeto casi sagrado por la puntualidad. El té de las 5 no es una tradición vacía, sino símbolo de un orden profundo. Ese orden se sostiene, decía el doctor Plinio, por un referente, el Big Ben. Cuando el londinense camina por la calle y observa su reloj, lo compara con el Big Ben. Si su reloj se ha adelantado o atrasado, lo ajusta, porque el Big Ben representa la hora exacta. Todos los relojes se sintonizan con él. Ahora bien, si el Big Ben se estropea, hay un desconcierto generalizado. Una sola vez en la historia ocurrió algo así, y fue un acontecimiento que sacudió la conciencia colectiva. Se habló de ello por todas partes, y pienso en el Papa como ese Big Ben espiritual. Si se ausenta, si deja de marcar la dirección, si su voz se apaga, ¿cómo podrían orientarse los corazones? ¿Cómo podrían alinearse las almas con el cielo si no hay una referencia visible, una guía viva? Cuando pienso en la puntualidad inglesa, me viene a la mente esa imagen clásica del Big Ben, majestuoso y firme, marcando el ritmo de una nación. Se habla tanto de él que uno casi lo siente como el corazón que late en el centro de Londres. Los ciudadanos, al pasar, consultan sus relojes y si notan alguna diferencia, ajustan su hora conforme al Big Ben. Es así como todos los relojes de los ingleses quedan en armonía con ese punto de referencia. Pero recuerdo que en una ocasión, cuando el Big Ben dejó de funcionar, aquello causó un verdadero desconcierto. Fue como si algo dentro de cada persona también se hubiera detenido. El doctor Plinio comparaba esta imagen con la figura del papado. Decía que el Santo Padre
Es como nuestro Big Bang espiritual. A él acudimos los cristianos para ajustar nuestra fe, para estar en sintonía con la cabeza de la Iglesia. Ahora bien, no todo lo que dice el Papa es una verdad absoluta. No ajusto mi fe a cualquier opinión suya, especialmente cuando opina sobre política, economía o temas fuera del ámbito de la doctrina. Es importante hacer una distinción. No todo lo que proviene del Papa forma parte del magisterio infalible. La verdadera referencia, nuestra medida exacta, es en cuestiones de fe y moral. Solo en ese terreno y bajo ciertas condiciones, su palabra es infalible porque refleja la doctrina eterna que la Iglesia está llamada a custodiar. La verdad revelada no puede ser modificada por voluntad humana. El Papa, por más alto que sea su cargo, no puede, por ejemplo, anular uno de los mandamientos de Dios. Esa autoridad le pertenece solo al Creador. La Iglesia administra, pero no inventa, transmite, pero no transforma lo que ya ha sido establecido por Dios. Esto es lo que los estudios teológicos llaman el derecho divino, que está por encima del derecho eclesiástico. Imaginen que mañana el Papa decidiera suprimir el quinto mandamiento. No podría hacerlo, no está en sus manos. A veces surge confusión. Muchos olvidan que la verdad no es una idea, es una persona. Jesucristo mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando el Papa habla ex cátedra, como pastor y doctor de la Iglesia Universal, cumpliendo con una serie de requisitos específicos, su palabra es infalible. Pero si habla de cocina, de matemáticas o de sus gustos personales, ahí no hay infalibilidad y debemos entender esa diferencia. He visto cómo algunos creyentes se inquietan porque un obispo dijo algo que les pareció extraño. Tal vez era solo una opinión, una percepción humana. No todo lo que sale de la boca de una autoridad eclesiástica debe tomarse como verdad absoluta. Y aunque debemos tener respeto, también es necesario discernimiento, porque la verdad no cambia. Y la autoridad no convierte una opinión en doctrina. Lo que permanece, lo que guía, es siempre la voz de Dios, y esa nunca se confunde. Yo sé que todo esto puede parecer confuso para muchos, incluso para quienes llevan años dentro de la Iglesia, pero siento en mi corazón la necesidad de hablar con sinceridad desde mi experiencia con el Espíritu Santo sobre cómo incluso dentro de la historia sagrada ha habido momentos de error humano. Hubo un caso, no fue el único, de un papa, si no me falla la memoria, se llamaba Inocencio III, que amaba escribir, publicaba libros, los distribuía, y en uno de esos escritos cometió un error en materia de fe. No fue una proclamación solemne desde el trono de Pedro, no fue ex cátedra, fue simplemente una opinión personal, una reflexión que no llevaba el sello de infalibilidad. Y gracias a Dios, los cardenales le hicieron ver su error y él lo reconoció. ¿No es maravilloso cómo Dios corrige a los que ama? Veo que hoy en día se habla mucho de que cada uno tiene su verdad. He escuchado tantas veces eso de: yo pienso así, tú piensas de otra manera, pero es tu verdad y esta es la mía. Y aunque respeto profundamente la dignidad de cada persona, no puedo quedarme en silencio cuando hablamos de temas de fe y de moral. La verdad con T mayúscula, no se divide. No existen muchas verdades.
existe una sola, y esa verdad es Cristo. No lo digo yo, lo dijo Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Recuerdo haber escuchado una vez a un hombre sabio, el doctor Plinio Correa de Oliveira, que afirmaba que la verdad habita con mayor plenitud en aquellos que están seguros. Las almas inseguras, decía él, viven fragmentadas, con pedazos de verdad. Pero quien conoce, ama y vive la verdad, camina con firmeza, con seguridad. Eso no significa ausencia de lucha interior, sino presencia de gracia, porque la verdad plena trae consigo una gracia especial, y se nota, se percibe. Quien la tiene no tiembla ante la mentira. Pienso en Pilato, aquel gobernante romano que tenía todo el poder humano, pero cuando se encontró cara a cara con la verdad encarnada, se desmoronó por dentro. Jesús le dijo: el que es de la verdad, escucha mi voz. Y Pilato, confundido, preguntó: ¿qué es la verdad? Así de frágil se muestra la supuesta seguridad del mundo cuando está frente al resplandor de la verdad divina. He escuchado también a muchos teólogos decir que una de las condiciones más importantes para permanecer en la verdad es la inocencia. No una inocencia ingenua, sino una pureza interior, una integridad de corazón, porque el que vive dividido, fragmentado por sus propios intereses, no puede acoger la verdad entera. Pero quien vive de forma íntegra, con el alma abierta a Dios, es iluminado por la verdad absoluta, Dios mismo. No se trata de construir nuestras propias verdades. Eso es relativismo, y el relativismo es uno de los grandes engaños de este tiempo. Y ya que hablamos de verdad y de iglesia, muchos se preguntan: ¿cómo se elige al Santo Padre, al sucesor de Pedro? Me parece hermoso que toquemos este tema, porque hay tanta confusión, tantas películas, tantos relatos distorsionados que oscurecen esta realidad tan sagrada. El proceso del cónclave ha evolucionado con los siglos, claro que sí, pero el fondo no ha cambiado. Es el Espíritu Santo quien guía. Él es quien elige. La mano del hombre actúa, pero el soplo de Dios es quien decide. Todos los que me han escuchado predicar saben que el Espíritu Santo me ha enseñado a mirar más allá de lo aparente y también a honrar la historia viva de nuestra fe. En los primeros tiempos de la Iglesia, cuando San Pedro partió con el Señor, no existía una estructura rígida como la conocemos hoy. Eran los que más cerca habían estado de Él, obispos, sacerdotes, diáconos y el pueblo fiel, quienes, bajo oración y guía del Espíritu, discernían juntos quién debía ser su sucesor. Así fue durante varios siglos, en los que la elección del Papa no estaba limitada a un grupo cerrado, sino nacía del corazón creyente del pueblo de Dios. Con el paso del tiempo y por necesidad de orden, la elección fue organizada bajo nuevas normas. Hace aproximadamente 1000 años, uno de los pontífices estableció que el sucesor de Pedro sería escogido únicamente entre los cardenales. Y si lo pensamos bien, es una decisión que tiene sentido. Los cardenales, en principio, son hombres de profunda sabiduría, formados, maduros y con una vida recorrida en servicio. Yo misma he aprendido que la juventud tiene fuerza, pero muchas veces le falta visión y la edad, aunque venga con limitaciones físicas, lleva consigo la luz de la experiencia. Hay un dicho que siempre me ha conmovido: si la vejez pudiera y si la juventud supiera. He visto cómo el consejo de los mayores puede evitar muchos errores a los más jóvenes. Por eso, en la Iglesia, hombres que han atravesado vientos
tormentas y batallas son quienes, con el corazón maduro, están mejor preparados para guiar el rebaño de Cristo. Así se entiende que los cardenales estén entre los más aptos para llevar sobre sus hombros el peso de ser el vicario de Cristo en la tierra. Sin embargo, no todo está escrito en moldes humanos. Sé que el Señor puede levantar a quien Él desee, como lo hizo en tiempos pasados. Hay registros en la historia de personas que fueron elegidas papa sin haber sido ni siquiera diáconos. Sí, hubo momentos en que el Espíritu Santo obró de manera tan poderosa que la Iglesia reconoció su mover más allá de las estructuras. Uno de esos casos fue el de San Fabián, en el siglo III. Él era un hombre sencillo, un agricultor que se encontraba entre el pueblo congregado mientras los líderes deliberaban en oración. Y en medio de esa espera, una paloma descendió del cielo y se posó sobre él. Fue un signo tan claro que el pueblo entero lo aclamó como papa. Fue elegido por aclamación popular y hoy es venerado como santo. No se sabe mucho sobre su vida, pero sí se sabe que, después de aquel evento, fue ordenado como diácono, luego sacerdote y finalmente papa. Es una historia que nos recuerda que nada es imposible cuando el Señor está en medio. Él puede levantar del polvo a quien Él quiera y llenarlo de su gloria para cumplir sus propósitos eternos. Hoy, en nuestros tiempos, el cónclave, esa palabra que suena solemne y secreta, es la reunión de los cardenales para discernir, bajo la luz del Espíritu Santo, quién será el próximo guía visible de la Iglesia. Según los datos más recientes que me han compartido, hay 252 cardenales en todo el mundo, pero no todos tienen derecho a voto. Solamente los que son menores de 80 años pueden participar como electores. En este momento, son 136 los que tienen la responsabilidad de elegir válidamente al próximo Papa. Ahora, al vivir estas circunstancias tan especiales, muchos me preguntan, ¿y qué pasa cuando un Papa fallece? ¿Cómo es ese proceso tan lleno de simbolismo y ceremonia? Y sí, la Iglesia, como esposa del Cordero, siempre ha cuidado la liturgia y el orden. Cada detalle tiene un significado. Es algo profundamente hermoso, porque detrás de cada gesto hay una expresión de amor, de fe y de esperanza en el cumplimiento de la promesa del Señor. Y yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Cuando alguien parte de este mundo, incluso antes de pronunciar una sola palabra, mi alma se inclina con reverencia. Hay algo sagrado en el cuerpo de quien ha fallecido, una quietud que habla más fuerte que 1000 voces. Y cuando se trata del cuerpo del Santo Padre, esa atmósfera se vuelve aún más intensa, más solemne, porque sobre él descansa una unción que no es de este mundo. No es solo un hombre, es alguien que llevó sobre sus hombros el peso del rebaño de Dios. Por eso, el respeto se convierte casi en adoración silenciosa. En esos momentos de tránsito, no todo queda suspendido. Hay un hombre, un cardenal, que asume el deber de cuidar ese puente entre un pontificado y otro. Se le llama el camarlengo. No es quien declara dogmas ni alza la voz como profeta. Su misión es administrativa, litúrgica, asegurar que todo lo necesario se cumpla con orden, con reverencia, con fidelidad a lo que el Espíritu Santo inspiró a lo largo de los siglos. Hoy ese encargo recae sobre el cardenal Kevin Farrell. Según la tradición, cuando el alma del Papa ha partido y el médico ya ha confirmado
lo que todos intuyen, el camarlengo entra a su habitación. No lo hace solo. Lo acompaña un pequeño grupo de cardenales y obispos y juntos elevan oraciones al cielo. Hay un gesto antiguo, cargado de sentido espiritual. El camarlengo toma un pequeño martillo de plata y con suavidad golpea 3 veces en la frente del Papa, no llamándolo por su nombre papal, sino por el nombre que recibió en el bautismo. Fulano de tal, ¿estás aquí? Y en ese silencio absoluto, cuando no hay respuesta, se confirma el paso de esa alma a la eternidad. Es un momento que corta el aliento. Luego vienen los responsos, las plegarias que acompañan el alma en su regreso al Padre. Y hay un acto que me conmueve cada vez que lo recuerdo: la destrucción del anillo del pescador. Ese anillo único fue símbolo de su autoridad en la tierra. Se destruye no por desprecio, sino para que nadie lo suplante, para que quede claro que esa misión concluyó. En tiempos pasados, ese anillo tenía un sello que servía para autenticar documentos. Era algo sagrado. Hoy, aunque ya no se usa del mismo modo, su valor simbólico permanece intacto. Todo esto forma parte de un proceso que también puede desencadenarse no solo por muerte, sino por renuncia, como lo hizo el Papa Benedicto XVI. Todos lo recordamos. Su renuncia no fue una muerte física, pero sí marcó el final de un pontificado. Él mismo estableció la fecha en la que dejaría su cargo, y con ese gesto dio inicio a un periodo que, aunque breve, es sagrado: el tiempo de preparación para el cónclave. Ese intervalo, que suele ser de 15 a 20 días, es cuando se convoca a los cardenales. Se les llama a entrar en oración y discernimiento en el lugar donde el Espíritu Santo habrá de moverse una vez más. La palabra cónclave viene del latín cum clave, bajo llave, porque los cardenales deben quedar encerrados, aislados del mundo, para evitar cualquier influencia que no venga de lo alto, o, aunque hoy en día ya no es tan literal, tienen donde dormir, comer. El espíritu de ese encierro se mantiene. Es en la Casa Santa Marta donde hasta ahora se reúnen para buscar la voluntad de Dios. Y ahí, entre murmuraciones de oración, se elige al pastor que ha de guiar millones de almas. He estado en lugares donde la presencia de Dios era tan palpable como el aire que respiro. Y en medio de esos momentos santos, he escuchado historias que me han conmovido profundamente, historias que nos recuerdan que incluso en los espacios más formales y estructurados de la Iglesia hay un orden divino y también una libertad humana que no podemos ignorar. Hay un lugar preparado para cada uno de ellos, un lugar de hospedaje y alimento. Y antes de que comience ese tiempo tan sagrado que es el cónclave, hacen un juramento solemne: no hablar con nadie fuera del círculo de cardenales. Entre ellos, claro está, pueden conversar, discernir, buscar dirección, pero al exterior, silencio. Se cuenta, dentro de la rica historia de nuestra Iglesia, que en tiempos antiguos elegir un papa podía tomar semanas, incluso meses. Aquellos cónclaves se prolongaban y para ayudar a que el discernimiento no se convirtiera en una carga interminable, se implementó una norma particular. El primer día, los alimentos eran abundantes y deliciosos. El segundo día, más sencillos. El tercero, aún más austeros. Y a partir del cuarto día, pan, agua y vino. Una dieta rigurosa que empujaba a los cardenales a decidir pronto, sin dejar a la Iglesia sin guía
por demasiado tiempo. Hoy esa norma ya no se aplica. Y permítanme compartir algo que escuché con frecuencia, incluso de personas educadas. Esa frase tan conocida: el Papa lo elige el Espíritu Santo. Oh, cuántas veces la he oído, pero quiero que escuchen conmigo las palabras que dijo el Papa Benedicto XVI cuando aún era el cardenal Ratzinger, en una entrevista televisiva en Baviera. Al ser preguntado sobre si realmente es el Espíritu Santo quien elige al Papa, respondió con una sinceridad y sabiduría que invitan a reflexionar. No lo diría en el sentido de que el Espíritu Santo escoge al Papa. Yo diría que el Espíritu no toma exactamente el control del asunto, sino que, más bien, como buen educador, por así decirlo, nos deja mucho espacio, mucha libertad, sin abandonarnos por completo. Él continuó diciendo que el papel del Espíritu Santo debe entenderse de forma más elástica, que no se trata de que Él dicte el nombre del candidato a elegir. Más bien, el Espíritu guía sin imponer. Probablemente la única garantía que Él ofrece es que la cosa no pueda estar totalmente arruinada, dijo. Luego hizo una pausa y agregó: bueno, hay demasiados ejemplos contrarios de papas que el Espíritu Santo obviamente no habría elegido. Y eso, mis amados, también es parte de nuestra historia. Podemos pensar, por ejemplo, en los papas Borgia, como Alejandro VI, cuya vida estuvo marcada por escándalos, banquetes excesivos y conductas que avergonzaron a la cristiandad. Sin embargo, y esto es muy importante, jamás enseñaron herejías ni contradijeron el dogma, ni la fe, ni la moral de la Iglesia. No vivieron según el Evangelio, pero tampoco lo pervirtieron en su enseñanza. Ahí es donde se cumple lo dicho por el Papa Benedicto. El Espíritu Santo no permite un desastre total. Y en medio de esa misma historia, también encontramos los llamados antipapas. Durante el gran cisma de Occidente, entre los siglos XIV y XV, hubo un momento en que 3 hombres afirmaban ser el Papa. 3 voces, 3 centros de poder. Por supuesto, solo uno era legítimo. Los otros 2 fueron reconocidos como antipapas. Al final, todos fueron depuestos y la unidad fue restaurada con la elección de Martín Pinto en el Concilio de Constanza. Fueron 40 años de confusión y división, una prueba permitida por Dios, fruto de un pecado mayor, haber abrazado el pensamiento renacentista que puso al hombre en el centro, desplazando a Dios. En la Edad Media, Dios era el centro de todo. Con el Renacimiento, el hombre tomó ese lugar y esa filosofía aún persiste hasta nuestros días. He leído que, en total, la historia registra 36 antipapas. Pero entendamos bien lo que eso significa. No se trata de un anticristo, como algunos podrían imaginar, sino de alguien que ocupó ilegítimamente la posición de papa, no porque enseñara lo contrario al Evangelio, sino porque su nombramiento carecía de legitimidad. Y hay un testimonio muy particular que me conmueve, el de San Hipólito. Fue considerado antipapa en su tiempo por motivos políticos y terminó en prisión, pero allí, en esa celda, se encontró con otro hombre de Dios, San Ponciano. Un encuentro que no fue casual, sino providencial, porque incluso en medio del error y la división, Dios sigue obrando. Yo recuerdo con claridad ese momento en la historia de nuestra fe. En una misma prisión estaban 2 hombres. Uno era el Papa legítimo, San Ponciano, y el otro, un antipapa.
Y sin embargo, en esa oscuridad sucedió algo glorioso. El antipapa, al encontrarse frente a la evidencia de la verdad, reconoció con humildad la autoridad de San Ponciano, se sometió sin demora al papa verdadero y ambos murieron como mártires. ¡Qué misterio tan profundo que el mismo día de agosto celebremos la memoria de los dos! Uno había sido elegido erróneamente y el otro con el respaldo del cielo, y aún así, al final, los dos glorificaron al mismo Señor. ¿Hubo intereses? Claro que sí. Intereses políticos, ambiciones humanas, conflictos que en cualquier empresa civil habrían sido motivo de ruina. Pero yo he visto una y otra vez cómo el Espíritu Santo sostiene a la Iglesia. A pesar de nuestras fallas, de los errores de los hombres, la Iglesia sigue adelante, camina, sobrevive, se renueva, porque no fue fundada por manos humanas. Su origen es divino. Es cierto que la forman hombres y mujeres de carne y hueso, pero su esencia es celestial, y Dios, con su infinita sabiduría, ha levantado santos en los momentos más difíciles. Pienso en San Ignacio de Loyola. Si él no hubiera respondido al llamado divino, ¿cuánto habría avanzado el protestantismo? Fue un hombre clave, enviado en el momento justo. También San Francisco y tantos otros han sido instrumentos de salvación para la Iglesia en tiempos de tribulación. Yo creo con todo mi ser que el Señor nunca ha abandonado a su pueblo. Ahora, cuando hablamos del cónclave, recuerdo la solemnidad con la que la Iglesia se prepara. La muerte o la renuncia del Santo Padre abre el tiempo para convocar a los cardenales electores. Ellos se reúnen en oración porque todo empieza con una oración, y no cualquier oración. Es el sacrificio sagrado de la misa, la pro eligendo pontifice, ofrecida por la elección del nuevo Papa. Es una celebración extraordinaria. En todo el siglo XX, tal vez solo se celebró unas 7 veces. No es una misa de cada día, pero es la oración por excelencia para ese momento tan crucial. Después, los cardenales se dirigen a la Capilla Sixtina, ese lugar tan sagrado donde se lleva a cabo la votación. Según la norma, se permiten hasta 4 votaciones al día, 2 por la mañana y 2 por la tarde. Si llegaran a una quinta, el reglamento lo invalida. Y es entonces cuando recordamos esas señales tan simbólicas, el humo negro y el humo blanco. Cuando no se elige papa, se queman los votos con sustancias que producen humo negro. Antiguamente se utilizaba paja seca, y cuando se elegía un nuevo papa, el humo blanco emergía como señal de alegría. Antes, paja verde. Ahora, compuestos químicos modernos. Pero el mensaje sigue siendo el mismo. Cuando ese humo blanco se eleva hacia el cielo, la plaza de San Pedro estalla de júbilo. Se oyen los vítores. ¡Viva el Papa! Y poco después, dentro del cónclave, se le pregunta al elegido si acepta. Y lo hermoso es que cualquiera de los presentes puede ser el elegido. Cualquiera que esté dispuesto a responder al llamado de Dios. Cuando escucho hablar sobre la elección del Santo Padre, no puedo evitar sentir una profunda reverencia, porque incluso en los detalles más humanos del proceso, el Espíritu de Dios sigue orquestando cada paso. He aprendido que, aun si un cardenal no está presente físicamente en el cónclave y no tiene derecho a votar, puede ser elegido igualmente. Eso me conmueve, porque me recuerda que nada está fuera del alcance de la voluntad divina. La elección no se consuma
hasta que un candidato obtenga 2/3 de los votos. 2/3. Esa es la señal. Y mientras no se alcanza esa mayoría, la oración continúa, las votaciones siguen su curso y cada cardenal elige al que, según su discernimiento, está más alineado con la voluntad del Señor. Cada uno escribe su elección sobre un papel y lo deposita con solemne respeto en un cáliz sagrado. No se trata de un recipiente cualquiera, es un vaso que ha sido consagrado para cosas celestiales. A veces es un copón de oro, brillante y digno del misterio que encierra. Al terminar, el cardenal encargado del proceso lee en voz alta cuántos votos recibió cada candidato. Entonces se vuelve a rezar, se conversa, se busca unidad. No es solo una elección, es una búsqueda de acuerdo en el espíritu. Yo siempre he sentido que este momento tan delicado es un llamado para que todos oremos con fervor. Oremos para que el nuevo Papa sea un instrumento de Dios, un reflejo fiel de su ley y su amor. Pero hay un detalle que muchos desconocen. El elegido debe aceptar su nombramiento. No basta con que lo voten. San Pío de Seités, un alma verdaderamente santa, resistió varias veces antes de aceptar. Los cardenales estaban tensos, incluso frustrados, porque lo habían elegido una y otra vez, pero él temía, no por orgullo, sino por reverencia. Él sabía que Dios le juzgaría no solo por sus actos, sino por el destino espiritual de millones de almas. ¿Cuántas almas se pueden perder en el mundo con una sola actitud errada? Eso se preguntaba. Un mal ejemplo puede ser ocasión de pecado para muchos, y un papa no puede permitirse escandalizar, porque eso pesa en la balanza del juicio divino. Al final, aceptó, y fue un papa muy santo. Una vez aceptada la elección, el nuevo papa elige su nombre como pontífice. Ese nombre no es un simple título, es una declaración de misión. Me conmueve saber que durante los primeros 1000 años de la Iglesia, solo 2 papas cambiaron su nombre, y que en los 1000 años siguientes, solo 2 no lo hicieron, porque el nombre define la entrega, la visión, el tipo de pontificado. Los cardenales, que conocen la historia de la Iglesia, eligen nombres que evocan una dirección espiritual, como Benedicto XVI, por ejemplo. Cada nombre lleva consigo una línea, una herencia, un carácter. Luego comienzan los preparativos para la ceremonia oficial de toma de posesión. En nuestros tiempos, la televisión ha permitido que el mundo entero pueda presenciar ese momento sagrado. Y ahora, con las redes sociales, sucede en tiempo real, en el instante en que el nuevo Papa celebra su primera misa, miles de corazones ya están conectados, orando, esperando. Por eso, yo les digo, oren siempre por el Santo Padre, porque su carga es grande y su responsabilidad inmensa. Y pidan con fe que la Iglesia reciba un Papa Santo, un pastor conforme al corazón de Dios, porque fue nuestro Señor quien dijo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y esa piedra sigue firme, sosteniendo el templo espiritual de todos nosotros. Las llaves del reino no están en manos de hombres cualquiera, están en manos de aquel que fue elegido por el cielo para guiar a la iglesia de Cristo en la tierra. Y eso, mis amados, no es poca cosa. Y sigamos orando, sigamos orando. No puedo más que agradecer con todo mi corazón al querido Padre Mauricio,
por haber tocado un tema tan profundo, tan necesario, que toca las fibras de nuestra fe y de nuestra historia como cuerpo de Cristo. Estoy convencida de que en los próximos encuentros el Espíritu Santo nos guiará para ahondar aún más en este misterio tan delicado de la infalibilidad del Papa, y también en esas páginas complejas de nuestra Iglesia sobre los papas verdaderos y aquellos que se levantaron en oposición. Son temas que sin duda despertarán el interés y la sed espiritual de tantos que nos acompañan. Padre, mi gratitud va con usted, y ahora, en este instante, unámonos todos en oración, invoquemos a San Pedro y a la Virgen María para que intercedan por nosotros y nos acompañen hasta el final de este encuentro. Levantemos el corazón a San Pedro y San Pablo, firmes columnas sobre las cuales se edifica esta iglesia que amamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Nuestra Señora del Buen Suceso, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Pedro y San Pablo, rueguen por nosotros. Ahora sí, nos despedimos bajo la bendición de lo alto. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Ha sido un gozo profundo compartir este tiempo juntos. Gracias, hermano Jonathan. Gracias a cada uno de ustedes que han estado aquí presentes. Salve María. Salve María, Padre Mauricio. Salve María a todos los que nos han acompañado en esta obra del Señor junto a los caballeros de la Virgen. Y no lo olviden, por favor, no lo olviden. Compartan este mensaje. Hagan que llegue a muchos más corazones sedientos. Participen, estén presentes, porque donde dos o más se reúnen en su nombre, Él está allí.